Lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué gusto saludarles nuevamente a los que se van conectando y qué importante que estemos aquí reunidos en esta noche. Hoy comenzamos una nueva sección, por así decirlo. Recuerden que cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, abrimos Génesis y leemos el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, estamos encontrando para nosotros la revelación de Dios en torno a cómo la historia bíblica se va a desarrollar a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso debemos ser intencionales en no avanzar tan rápido en la Biblia. Debemos ser personas intencionales en meditar en su palabra, en estar sembrados en ella y como un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua viva. ¿Por qué? Porque es esa palabra la que va a tomar el Espíritu Santo y la va a aplicar a nuestras vidas y nos va a llevar a nosotros a ser transformados, a ser llevados de gloria en gloria hasta hasta la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Cuando abrimos nuestra Biblia, nosotros encontramos ahí la verdad revelada de Dios, la cual ha sido guardada en algunos momentos de manera oral, pero el Señor le ha placido para este tiempo guardarla en su escritura, en la palabra, en lo que conocemos como la Biblia. Y esa es la provisión de los hijos de Dios. La palabra de Dios es la provisión para los hijos de Dios, la cual no permite que se desvíen ni a derecha ni a izquierda, la cual utiliza el Espíritu Santo para que vayamos encaminados en ese camino estrecho y en medio de las tentaciones del mundo podamos ser perseverados. Qué bueno poder tener ese sentir de poder ir a las Escrituras. Hemos terminado el capítulo 3 y vimos en el capítulo 3 una promesa y unos juicios que se cumplen hasta ahora, y una promesa que va a avanzar a lo largo de la historia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos meditar de la siguiente manera. Después de la expulsión del Edén, la humanidad continúa. Aquello que parecía un gran pecado en Génesis capítulo 3, que el Señor había dicho que traía muerte, ahora en Génesis capítulo 4 vemos cómo la humanidad continúa desarrollándose. Encontramos el pueblo de Dios, encontramos a Adán, a Eva y posteriormente a sus dos hijos. El hombre sigue poblando la tierra, trabajando y ejerciendo dominio sobre la creación. Sin embargo, todo aquello que antes reflejaba perfectamente el diseño de Dios, ahora está profundamente afectado por el pecado. Todo eso bueno, todo eso bonito que leímos, que comenzamos a estudiar y mirábamos cómo Dios creó los cielos, la tierra, los animales, la provisión, la abundancia, todo eso que entendíamos que era el diseño de Dios que sobreabunde las cosas, ahora está definido o afectado por el pecado. El pecado es el que conduce a la muerte. Recuerden que está la muerte espiritual, la muerte natural y la muerte eterna. Los hijos de Dios no probarán la muerte eterna, pero sí probarán la muerte natural. Y hay quienes son incrédulos y están bajo la muerte espiritual y en algún momento, debido al juicio de Dios, probarán la muerte eterna. Por eso no todo el que se muere va al cielo. No todo el que se muere va al cielo, porque existen creyentes y no creyentes. Y el creyente tiene las marcas del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿y cuáles esas marcas del Espíritu Santo? Usted puede leer Gálatas capítulo 5 y podrá tener un pequeño resumen de cómo son los no creyentes y cómo son los creyentes. Los creyentes, por la gracia de Dios, tienen el amor, el gozo, la paz, la benignidad, es decir, los frutos del Espíritu Santo. El no creyente tiene todo lo contrario a eso, es una tierra infértil, árida. Todo es afectado por el pecado, es decir, hay una distorsión de la imagen de Dios en los hombres. La relación perfecta que tenían con Dios ahora está totalmente distorsionada. Ellos no logran comprender y admirar totalmente la obra de Dios. Al igual que nosotros, nuestro pecado remanente muchas veces va a oscurecer la mirada que nosotros debemos de tener en Dios.
Por eso somos constantes en la oración, somos disciplinados en la escritura, somos apasionados por buscar, pero no por nosotros, sino por el Señor. Y es lo que vamos a ver a lo largo de Génesis capítulo 4, ya que nos va a mostrar que el problema del hombre no es simplemente externo, lo moral. No tiene que ver solo con lo externo, sino con algo interno, su fuente, su raíz totalmente está muerta. Hay árboles los cuales son plantados en la tierra, pero ya desde su raíz, su fruto totalmente va a salir malo, picado, dañado, y por más de que usted le ponga cosas, ya no va a lograr. Entonces, no se trata de algo externo, sino de lo interno, de aquello que hemos estado estudiando y decimos que el Señor examina, el Señor conoce lo más profundo de ti, el Señor lo conoce, las veces que fuiste infiel, las veces que robaste, las veces que mentiste, todo eso el Señor lo conoce y todo eso ha hecho que el Señor te confronte para que puedas ir a la cruz. El Señor utiliza la ley para que podamos ir a la cruz, porque somos merecedores de la muerte. Aun cuando continúa viviendo, construyendo y adorando, lo hace desde un corazón caído. Lo hacemos desde un corazón caído. Mire, todo lo que tiene que ver con el vivir, el construir y el adorar, el hombre lo hace desde una condición caída. El hombre natural lo hace desde una condición caída y el hombre espiritual es regenerado y llevado a hacer la obra del Señor. Y es lo que vamos a mirar en este capítulo 4, a diferenciar quién es el hombre natural y quién es el hombre espiritual, que nos va a ayudar mucho a conocer qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Ahora volvemos a lo de siempre. Moisés es quien es... ¿Sí me escucha? ¿O se fue el internet también? ¿Me puede levantar la manita, por favor? Voy a seguir ahí para que está cargado. Entonces, es quien escribe eso al pueblo de Dios, listo, a los israelitas, que constantemente luchaban con olvidar a Dios, innovar en la adoración y acercarse al Señor bajo sus propios. Él está escribiendo, Moisés le está escribiendo a un pueblo el cual constantemente ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿O se entrecorta? Ahí creo que debe estar mejor, no sé si me escuchan. Sí, perfecto, porfa, alguien que me escriba o algo, porque es que si no me dicen no, no sé. Sí, se le escucha bien. Listo, gracias, muy amables por responder. Entonces Moisés es quien escribe esto al pueblo que constantemente lucha con olvidar a Dios. Entonces, mediten esto, Moisés escribe esto al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Va a entrar a la tierra prometida. Porque ese pueblo había luchado con innovar en la adoración, haciendo un becerro,
y en acercarse a Dios bajo sus propios términos, como los pueblos egipcios le habían enseñado. Por eso, inmediatamente después de Génesis 3, aparece un conflicto relacionado con la adoración. Imagínense, acaba el capítulo 3 y comienza un gran conflicto que tiene que ver con la adoración. Y el centro está en Caín y Abel, que representan dos maneras completamente distintas de acercarse a Dios. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? En adoración. Y vamos a descubrir y vamos a entender que esa adoración es regulada por la palabra de Dios. Para los reformadores existe lo que se llama el principio regulador de la adoración. Y ese principio está en torno a lo que dice la palabra de Dios, lo que ha sido revelado para que nosotros podamos adorar a Dios. Una basada en la fe y el sometimiento a la revelación divina y otra basada en el orgullo y la autosuficiencia humana. La caída no terminó en Génesis 3, comenzó a manifestarse en lo que es Génesis capítulo 4. Déjenme ver si ya llegó la luz. Voy a prenderla aquí. No, parece que está bajita. Dejémosla ahí. ¿Listo? Dejémosla. Entonces, continuemos aquí. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 8, ahí está el 18, pero es del 1 al 8, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, ¿qué podemos observar de todos estos versículos? Si nos detenemos en Génesis 4:1, vemos que Adán conoce íntimamente a Eva. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y Eva concibe y da luz. Aparece el primer nacimiento humano registrado. Recuerde que Adán fue creado del polvo y Eva fue creada de la costilla del hombre. Aquí estamos viendo el primer nacimiento humano registrado y continúa con la descendencia después de la caída. Una vez cae el hombre en pecado, se deteriora debido a la maldad. Miramos que continúa la descendencia aún a pesar de la caída. El mandato de multiplicarse continúa avanzando. Esto es Génesis 1:28. Recuerde que el mandato de Dios era fructificar y multiplicar y llenar toda la tierra. Esto es lo que estamos viendo aquí. Y Adán y Eva siguen viviendo después de ser expulsados del Edén. ¿Qué representa el Edén? El Edén representa la presencia de Dios, el lugar de Dios. Pero ellos siguen viviendo por fuera de la presencia de Dios. Ellos siguen viviendo por fuera de la presencia de Dios. Ahora, algo más que nos puede hacer ver Génesis 4:1, es que Eva reconoce a Jehová. En su condición caída, Eva reconoce a Jehová. Y lo podemos leer, mire lo que dice acá. Dice, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, mire lo que dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. A pesar de que había pecado en ellos, Eva estaba realmente
reconociendo a Jehová y atribuye el nacimiento a la voluntad de Dios. Los hijos son la voluntad de Dios. El matrimonio se da con el fin de que se poble la tierra o se llene de hijos. Ahora últimamente las personas no quieren tener hijos, pero el modelo del Señor es que hayan hijos, es la voluntad de Dios. Eva atribuye el nacimiento a que es una voluntad de Dios, mencionando específicamente que ha adquirido un varón. Mire lo que plasma aquí, que ha adquirido un varón, y piense y medite mucho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Medite, y si gusta puede buscarlo en su Biblia, y mientras yo voy hablando, meditar en esto, porque qué importante en que Eva menciona específicamente que adquiere un varón. ¿Por qué? ¿Por qué Eva menciona esto y se afana en decir que ha adquirido un varón? Continúa la línea de descendencia. Los seres humanos, Dios había dicho que tenían que morir, pero por la gracia continúa la descendencia. Hay esperanza después de la caída. Después de esa caída hay esperanza. También podemos ver y observar a Caín y Abel. Eva tiene otro hijo, Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. Tuvo a Caín, el primogénito, y después a su hermano Abel. Abel es llamado hermano de Caín. Aparecen oficios distintos. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Miramos la vocación de estos dos hermanos. Abel trabaja con ovejas, Caín trabaja la tierra. Esa es la distinción entre los dos. Continúa el desarrollo humano después de la caída. A pesar de que hubo caída y pecado, eso no detiene el desarrollo. Si usted se da cuenta, el mundo continúa su desarrollo. Es pecaminoso, destructor, no tiene cabida, pero este desarrollo humano continúa. A pesar del pecado, usted y yo miramos cómo se desarrolla la civilización, o lo miramos más adelante en Babel. Comienzan a desarrollarse labores y responsabilidades. Eso lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 2. También podemos ver en las ofrendas. Comenzamos a ver las ofrendas. ¿Y qué nos dice de las ofrendas? Ambos presentan ofrenda a Jehová. Abel presenta su mejor ofrenda y Abel presenta lo de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recuerde esto, se la va a presentar a Jehová. Caín toma una ofrenda y se la quiere presentar a Jehová. ¿De dónde la toma? De la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces tenemos ahí que se presenta una ofrenda. Ambos adoran. ¿Sí logra observar esto? Los dos hermanos adoran. ¿A quién adoran? A Jehová. Caín presenta fruto de la tierra, Abel presenta de los primogénitos de sus ovejas, pero el texto añade más detalles sobre la ofrenda de Abel que la de Caín. Dice los frutos de la tierra, pero si usted se detiene de Abel, dice de lo más gordo, de lo mejor. Ambos presentan delante de Dios el fruto de su trabajo. Hasta ahí los hermanos son súper iguales. Los dos quieren presentar lo mejor de su trabajo a Dios. ¿De quién aprendieron eso? Lo vamos a ver más adelante. ¿De quién aprendieron a hacer eso? ¿Y qué observamos en la respuesta de Dios? Hemos avanzado a lo largo de estos versículos. Miramos que hay una respuesta a la caída. Hay unos hijos. Los hijos buscan adorar a Dios, pero Dios da una respuesta a las acciones. Dios responde de manera distinta a ambos. Los dos quieren adorar a Dios. Está Caín y Abel. Y piense mucho en Génesis 3:15. Primero mira a Abel y luego a su ofrenda. ¿Se da cuenta de eso? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Primero mira a Abel y después a su ofrenda.
Qué loco esto, no sé si ya va entendiendo más o menos lo que logramos observar aquí. Primero rechaza a Caín y luego su ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hay aceptación y rechazo. Y es lo que vamos a estudiar, porque Dios acepta a Abel y rechaza a Caín. El texto conecta la persona con la adoración. Realmente, cuando observamos estos textos, nos está hablando de adoración. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Génesis capítulo 4, versículo 15. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, que Caín se llena de ira, su reacción es intensa y su semblante cambia cuando el Señor comienza a dar su opinión, cuando el Señor comienza a decir. El semblante cambia, la reacción es intensa y Caín se llena de ira. Mire cómo lo interno comienza a reflejarse externamente. La raíz, lo que está en la raíz comienza a mostrarse externamente. El rechazo produce afectación profunda en él. Dios rechaza a Caín y acepta a Abel. Eso es lo que está haciendo Dios. ¿Y qué había hecho Caín antes de eso? Nada. ¿Y qué había hecho Abel antes de eso? Nada. Pero hay un rechazo. Y eso afecta profundamente a Caín. Ahora, cuando Dios habla con Caín, podemos observar muchas cosas, que Dios confronta directamente a Caín. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le hace preguntas a Caín. Y hay advertencia acerca del pecado. Dios le advierte a Caín acerca del pecado que hay en su corazón, acerca de la muerte espiritual que hay en él. Pero el pecado aparece como algo cercano y peligroso. Mire que lo que lleva a Caín a matar a Abel es su pecado, porque el pecado es algo cercano y peligroso. Dios confronta primero el corazón antes del acto. Cuando tú ya has pecado, Dios primeramente te confronta tu pecado antes del acto, antes de lo que haya sucedido. Es lo que va directamente a tu pecado y te dice tal cual lo que dice aquí: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La idea era que Caín pudiera tomar control sobre su pecado. La pregunta ahí sería: ¿Caín podía someter a su pecado? ¿Tendría el poder, la fuerza para someter a su pecado? Y dijo Caín a su hermano Abel: mire que no la tuvo, no tuvo la fuerza para someter el pecado. Y esto parece como algo tan normal, algo que usted dice, pero si arriba estaban teniendo una afectación fuerte, Dios estaba confrontando a Caín, y mire lo que dice, como si fuera algo que no tuviera importancia. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá este corazón malvado y perverso? Solo el Señor. Cuando vemos el desarrollo final del pecado, Génesis 4:8, Caín actúa contra su hermano. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Hubo envidia en Caín, hubo muerte. ¿Qué otro pecado podríamos ver en él? Aparece el primer asesinato registrado. La relación entre hermanos termina en violencia. El fin del pecado es la muerte. Él codició, él tenía envidia, él no puso primero a Dios. Realmente Caín fue en contra de la ley moral de Dios. Hizo a un lado todo lo que tenía que ver con Dios y mata a su hermano.
Y cuando bajamos, podemos hacernos una pregunta y es: ¿por qué es importante que Moisés muestre continuidad en la descendencia inmediatamente después de la expulsión del Edén? Hemos meditado, hemos visto, hemos observado que la historia continúa. Génesis capítulo 3 continúa. Y Moisés es quien escribe el libro del Génesis. Pero ¿por qué muestra que hay una continuidad? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Recuerde Génesis 1:28, Adán y Eva están respondiendo al mandato de Dios. El mandato de Dios era: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán estaba respondiendo en fe a la palabra de Dios. Por eso cuando usted va al Evangelio de Mateo, no sé si ya lo dije eso, no recuerdo, pero si usted va al Evangelio de Mateo, al final de la genealogía que dice: Adán es hijo de Dios. ¿Pero por qué somos hijos de Dios? Por el don de la fe. Adán tenía fe en lo que el Señor había dicho. Él tenía esa fe, el Señor había puesto esa fe en Adán. Y por eso él fue y tuvo hijos con su esposa. Mira que Adán tuvo una respuesta a la palabra revelada de Dios. No sé si voy muy rápido. Si tiene alguna duda, me puede levantar la mano. O si voy muy rápido, me puede decir: va muy rápido. Pero Adán, al tener relaciones sexuales con su esposa, él está respondiendo al mandato de Génesis 1:28. Cuando el creyente busca tener hijos, está respondiendo a Génesis 1:28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo cual es muy común que la gente ya no quiera, tergiverse, dañe, destruya, rompa. El ser humano, por lo general, naturalmente, por el pecado, está buscando ir a lo contrario de lo que Dios manda. Recuerde, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese entre ti es a la serpiente, al diablo. Los agnósticos, ellos no creen en el diablo. Ellos dicen que el diablo eres tú mismo. Pero eso no tendría sentido para Génesis 3:15. ¿Cómo el Señor pondrá enemistad entre tú y tú? Y pondrá enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, la simiente, lo que vendría de la serpiente, es decir, el pecador, el adulador, el que mata, el que fornica, y la simiente suya, es decir, sobre el creyente, el regenerado, aquel que ahora vive para Dios, el piadoso. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Esos 2 hijos fueron concebidos en pecado. El dice: he sido concebido en pecado. Estos 2 hijos fueron concebidos en pecado, por cuanto todos pecaron. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Abel? Nada. Pero su padre sí. Adán es una representación federal. Él es la cabeza federal de toda la humanidad. Y este parámetro se repite en Noé, en Abraham, en David, en Salomón, hasta llegar a Jesús. Y por eso el antitipo, el tipo es Adán y el antitipo es Jesús. Jesús es la sustancia, él es el perfecto Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por él pecó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero usted dirá: ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice para que esto se cumpla? Nada, pero tu padre Adán pecó. Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nació bajo la ley. Mira el cumplimiento de Génesis 3:15. Ahora meditemos un poco en Adán y Eva. Cuando ellos tuvieron hijos,
a diferencia de lo que es nuestra sociedad actual, cuando ellos tuvieron hijos, ¿en qué estaban pensando? Voy a dejar ahí un rato a ver si puedo prender la luz porque me siento a oscuras. No, no, está bajita todavía. Entonces, ¿en qué estaba pensando Adán y Eva cuando tuvieron hijos? Estaban pensando en la simiente, en que de ellos vendría la simiente. Eva, posiblemente cuando nació su hijo y dijo es varón, estaba pensando en que Caín sería la simiente por la cual el pecado sería quitado de la tierra. Eso estaba pensando Eva, eso estaba pensando Adán. Ellos pensaban que inmediatamente saldrían del Edén, la respuesta de Dios sería inmediata, pero recuerden que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Totalmente el corazón caído, entenebrecido por el pecado, no logra entender los planes de Dios y por eso se nos ha provisto a los creyentes el Espíritu Santo. ¿Qué sería de la vida del creyente sin el Espíritu Santo? ¿Qué sería de la vida del creyente si solo dependiera intelectualmente de un estudio de la Biblia, de hacer exégesis, hermenéutica, hacer teología bíblica, sistemática? Realmente sería una tarea pesada, una tarea que no tiene sentido. Moisés muestra que aún después de la caída, la promesa de Dios continúa avanzando. Moisés está mostrando que a pesar del pecado, la promesa de Dios es en el sí y en el amén. Es en el sí y en el amén. Las promesas de Dios se cumplen. Entonces esto lo usan los profetas y los profetas dicen, por cuanto se cumplió lo hice, pero recuerde lo que dice Deuteronomio acerca de los profetas, que si esa profecía te lleva a ti a apartarte de lo que realmente es la palabra de Dios, son falsos. Si lo que te predican, si lo que te enseñan no te lleva a Cristo, realmente lo que te están enseñando es una doctrina de demonios. La humanidad sigue viviendo, multiplicándose y desarrollándose bajo la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está sobre el no creyente y el creyente. Ocurre y pasa que muchas veces las personas entran en el error de pensar que el Señor no cuida de los no creyentes. Sí cuida, pero el hecho de que los cuide no quiere decir que se salven. La obra del Espíritu Santo en estas personas es de una gracia común, refrenando su pecado para que no se autoeliminen. Si no hubiera algo que refrene esta naturaleza caída, literalmente todo estuviera acabado. Por eso usted mira que esos grandes desenfrenos como la bomba atómica, eso es algo nefasto por el pecado del hombre, la bomba atómica. Y usted mira el documental de Chernobyl y hasta ahora todo lo que tiene que ver con esa explosión todavía está cobrando muchas cosas, o en Hiroshima lo que pasó. Entonces, mire, esa es la depravación total del hombre. Si el Espíritu Santo, la obra de Dios, no muestra esa gracia común, el hombre se destruye. ¿Por qué será que este hombre es como un animal, como una bestia? Realmente el Señor ha dejado a esta persona en su concupiscencia, en sus delitos y pecados. Realmente el fin de este hombre es muerte. Posiblemente el Señor esté llevando a este hombre como bestia, a acabarse él mismo. Pero esto solo puede detenerse por la gracia común. Por eso usted no puede basarse en moralidad. Estuve en una comunidad agnóstica y ellos decían, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, y todo estaba enfocado en la moralidad y el cumplimiento de la ley. Pero recuerde que nosotros somos imposibilitados en vivir totalmente en la ley. El Espíritu Santo utiliza la ley como un ayo, como un maestro que nos lleva continuamente a Cristo, a humillarnos, a depender de él, a formar su carácter, porque usted puede reflejar una apariencia de piedad externa. Soy muy bueno, no bailo, no tomo, no hago muchas cosas. La pregunta es, ¿por qué lo haces? ¿Porque te sientes bien? ¿O porque es para la gloria de Dios? ¿O porque el Espíritu Santo te ha ido llevando a la santificación? ¿Qué de glorioso encuentras tú en eso, aquello que te cohibes de hacer?
¿Qué es eso glorioso de lo cual tú te cohibes de hacer y dices, el Señor las... No, tiene que tener cuidado, hermano, porque la humanidad sigue viviendo, multiplicándose y desarrollándose bajo la soberanía de Dios. Dios es soberano. Yo descanso en la soberanía de Dios. Usted debería descansar en esa soberanía. Ojalá en medio de esa soberanía usted y yo logremos arrepentirnos y ser los hijos de Dios. ¿Quién no sabe eso, Steven? Cada uno. Solo usted sabe si es salvo. Usted no puede hablar de la salvación de otra persona. Usted no puede decir esta persona no es salva. No lo puede decir, pero hay frutos, sí, pero hay niveles de santificación. Tal vez tú eres muy santo, tú tienes un nivel de santidad muy grande que otro no tiene. Pues deberás tú ser lo suficientemente manso para soportar a los otros. Pero si tal vez eres como yo, que vas en ese camino a la santidad tal vez lento, y como lo dijo Pablo, aún no pretendo haberlo alcanzado todo. Si Pablo lo dijo, ¿cómo yo no podré decirlo? No pretendo haberlo alcanzado todo, dice Pablo en Filipenses. La línea de la simiente prometida comienza a desarrollarse históricamente. Eva reconoce la voluntad de Jehová en el nacimiento de Caín, mostrando esperanza en la promesa dada por Dios. En la promesa dada por Dios. Esto es hermoso. Mire, Eva reconoce la voluntad de Jehová en el nacimiento de Caín, mostrando esperanza en la promesa dada por Dios. Eva tiene fe. Por eso dice que esto es voluntad de Jehová. Tiene fe. Y así Génesis enseña que la expulsión del Edén no detuvo el plan de Dios. Recuerde que el plan de Dios no viene de ahora. Hubo un consejo eterno en el principio. Antes de ese, en el principio hubo un consejo donde estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el cual se lo conoce en el Antiguo Testamento como Jehová, como Yahvé, como el Señor, pero es revelado en el Nuevo Testamento como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros vivimos bajo la revelación de Dios y eso es lo que estamos buscando. Entonces Moisés, como ya le hemos dicho, muestra continuidad en la descendencia. Lo que está mostrando aquí es que el pueblo de Dios, Adán y Eva, están viviendo por fe. No sé si nota lo profundo de esto. Habían caído en pecado. Hubo un sacrificio de por medio. Y ellos comienzan a vivir por fe. ¿Y por qué es lo que vive el justo? El justo por la fe vivirá. ¿Pero la fe en qué? ¿En que te irá bien? Tengo mucha fe en que me irá bien. No, fe en las promesas de Dios. Ellos habían estado meditando y pensando en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y en Génesis capítulo 1, versículo 28. En eso estaban meditando. Meditaban de día y de noche. Y ahí viene el salmo que hemos estado enviando al grupo. Meditando en ese salmo, bienaventurado el varón. Y el que es malo es como el tamo. Pero mire que el justo por su fe vivirá. Qué hermoso esto. Y es el Señor utilizando a Moisés para llevarle al pueblo de Israel a entender esto. Aquellos deben de vivir por fe. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y a la suya? Hubieron dos ofrendas. Una fue aceptada y la otra fue rechazada. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Después de un tiempo que ellos crecieron, que Adán seguramente les enseñó tanto a Caín y a Abel que había un Edén, que hubieron unas normas, que cuando ellos salieron del Edén, tuvo Dios que vestirlos de pieles, es decir, hubo muerte, derramamiento de sangre, sacrificio. Cuando sucede eso, mire, cuando sucede eso, dice, y aconteció andando el tiempo. El tiempo no se detiene, hermano. Hoy vamos 16 de mayo del 2026. El tiempo no se detiene, y aconteció andando el tiempo. En determinado momento que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
no estaba presentando una ofrenda a otro Dios, estaba presentándola a Jehová, al Dios del cual su padre seguramente le habló. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miremos lo que dice Hebreos 11, capítulo 4. ¿Por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda, pero rechazó a Caín y a la suya? Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero recuerde que la fe es don de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo moraba en Abel y no en Caín. Es lo que permitió que Abel presentara la ofrenda, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el creyente, le permitió presentar una ofrenda a Dios, no porque fuera perfecto, sino porque el Espíritu lo estaba santificando. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Tremendo esto. Esta ofrenda habla a un muerto este hombre, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto está muy interesante, y la distinción que hace Dios del uno y del otro es muy importante, porque dice, el uno lo ofreció con fe, es decir, que Caín, ¿cómo la ofreció? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Abel escuchó a su papá, Adán, y vino por el oír la fe, y el oír por la palabra de Dios. Abel tenía la palabra revelada de Dios, no tal vez la Biblia como tal, pero Adán había hablado de Dios a Abel, y ese oír terminó en fe. Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Abel, por la obra del Espíritu Santo, prestó atención a las palabras de Adán, a la historia cuando ellos salieron del Edén y fueron cubiertos con pieles. El Espíritu Santo le revela a Abel, Dios en su misericordia le revela a Abel que Dios, para ser adorado, necesita derramamiento de sangre, que es todo lo que habla el Nuevo Testamento. Sin derramamiento de sangre nadie puede ser justificado. Pero Caín no logró. Tal vez escuchó hablar a su papá, pero no logró hacer nada con eso porque estaba muerto espiritualmente, depravado totalmente. Dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Pero si Caín era hijo de Eva, sí, pero espiritualmente su padre era el diablo, así como Jesús le decía a los fariseos, vuestro padre el diablo. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Abel estaba adorando en espíritu y en verdad. No lo hacía por ser mejor, no lo hacía porque algunos predicadores dicen es que, Abel miró que Caín presentó la ofrenda, entonces ahora él fue a presentar la ofrenda por envidia. Y dice, no, Abel lo hace en revelación. Abel fue a la palabra de Dios, la palabra revelada, y lo hizo en fe, se le reveló. Entonces el profeta dice, se me acaba de revelar que tienes que dar tus diezmos y tus ofrendas, tu casa, tu moto. Pero eso está en la Biblia, hermano. Esa es la adoración que pide Jesús.
Ese es el ayuno que pide el Señor. Esa es la obra que pide el Señor. No, eso está en la palabra de Dios. Hay un principio que es el principio regulativo. ¿Qué pide Dios de mí? Usted debería de preguntarse eso y posteriormente abrir su Biblia, leer su Biblia y posteriormente adentrarse y disponer su corazón para estudiar esta palabra, estudiar la palabra de Dios. La diferencia no está solamente en la ofrenda. Eso no era tan solo la diferencia, sino en el corazón y en la respuesta a la revelación de Dios. ¿Cómo es tu respuesta a la revelación de Dios? A lo que dice la Biblia, a lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es tu respuesta a los imperativos, a la ley de Dios, a lo que el Señor está poniendo? ¿Cómo es tu respuesta a lo que Dios ha revelado? Algunos dicen, pero David danzó, pero es que las ofrendas, los diezmos, pero esto ya ha sido revelado en Jesús. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué dice Cristo de eso que tú practicas? ¿Cómo lo practicó? ¿Qué hizo? ¿Qué buscó? Dice que Jesús cantó cánticos, salmos. Nunca dijo que danzó. Entonces, medite muy bien en eso. A ver, responde en fe a lo que Dios había mostrado. ¿Respondes tú en fe a lo que Dios ya mostró en su palabra? ¿Cómo oras tú? Haz que yo ore, que el Señor me permita que me vaya bien. Nosotros oramos lo que dice la Biblia. Señor, esfuérzame, hazme valiente. Señor, hazme sabio al administrar mis recursos. Señor, oramos porque las personas se conviertan. Oramos por la iglesia, oramos por las personas. Nosotros oramos la revelación de Dios. Eso es lo que le agrada al Señor. Si no, encontraremos lo que dice en Santiago, que no escucha nuestras oraciones y no las va a escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué no las va a escuchar? Porque son para tu beneficio propio. A ver, responde fe a lo que Dios había mostrado. Caín, en cambio, representa al hombre que quiere acercarse a Dios bajo sus propios términos. Hay personas que quieren estar cerca de Dios bajo sus propios términos. Ellos quieren ir a Dios bajo sus propios esfuerzos, bajo sus propias invenciones. Por eso dice, ciegos, guías de ciegos. Gente queriendo llevarte a ti a Cristo sin ellos haber ido primero, sin haberle conocido, sin haberle meditado, sin saber que lo que el Señor dispone es el don de la fe. Lo externo, hermano, es un resultante de lo interno. Pero si en ti no ha habido regeneración, lo único que va a salir de tu corazón va a ser muerte, maledicencia, engaño, fornicación, adulterio. Eso es lo que saldrá de ti: envidia, muerte, engaño, porque la raíz está podrida. Estamos muertos, estamos imposibilitados. La diferencia entre Caín y Abel fue la fe, la cual es un don de Dios que proviene del Padre de las luces, puesto por el poder del Espíritu Santo. Cuán hermoso es saber que el Espíritu Santo nos enseña, nos esfuerza, nos exhorta, nos consuela. Dios es uno, revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre te llama, el Hijo te justifica, y por la obra del Espíritu Santo eres santificado. Es la operación activa del Espíritu Santo. El problema de Caín no es ausencia de religión. Caín quería adorar a quién, ¿a Baal? No, Caín quería adorar a Dios, sino una adoración desligada de verdadera fe y sometimiento. Caín quería adorar a Dios, pero no como Dios quiere que adore. Ese es el problema del no creyente. El problema del no creyente es querer adorar a Dios como Él no quiere ser adorado, desligado de la verdadera fe y del sometimiento. Entonces, ¿cuándo vas a buscar al Señor? El sábado y el viernes, pero el domingo no. Pero si el Señor pide el domingo, desligado de la verdadera fe y el sometimiento, el Hijo de Dios se somete, progresivamente se somete a la voluntad de Dios. Y encontramos Génesis capítulo 4 del 5 al 7. ¿Por qué Dios confronta primero el corazón de Caín antes del asesinato?
Y bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar ahí esa entresala, porque ya nos quedan solo las preguntas de aplicación y las vamos a terminar el próximo sábado. Entonces, mira, damos un pequeño resumen. Hemos visto el capítulo 4 del versículo 1 al 8 y hemos entendido cómo realmente la adoración es el resultado de la fe. No de la fe, del esfuerzo y de la disciplina propia, no, sino de la obra interna del Espíritu Santo sobre el creyente. Ahora, si usted adora a Dios a su manera, déjeme decirle que yo no puedo decirle que usted tiene la provisión, las arras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te llevará a adorar a Dios como Él realmente lo quiere. Te hará poner mal, te exhortará, te edificará, te contristará, pero de alguna manera el Señor te va a llevar hacia la ley. No busca el Señor sacrificios, el Señor busca la obediencia, pero no una obediencia que proviene de tus esfuerzos personales, porque es el Espíritu el que gime y pide como tú y yo no sabemos pedir. La provisión de Dios es total para sus hijos y su promesa es guardarnos santos y sin manchas al día de su venida. Algo que sin la provisión del Espíritu Santo no vamos a poder hacer. Sin la obra del Hijo en la cruz no vamos a poder hacer. Y sin el beneplácito de Dios, la soberanía de Dios, no lo podríamos realizar. Hermano, medite porque estamos adentrándonos a la historia del pueblo de Dios, a su historia, a mi historia. Y hay algo que es bien interesante y dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso Moisés se toma la tarea de escribirle esto al pueblo de Dios. Por eso Dios nos permite tener la Biblia, para que el pueblo de Dios pueda reconocer que su problema al salir de Egipto no era su condición social o política, sino el pecado. ¿Por qué levantan un becerro? Por el pecado. Y si usted se detiene en esos fragmentos del Éxodo, ellos responden de igual manera que Caín. ¿A quién querían adorar? ¿Al Dios egipcio? Vamos a adorar a Jehová. Y Caín dice, adoremos, o dice la Escritura que Caín presentó su ofrenda a Jehová. Entonces, mire que el problema no es presentar ofrenda, sino cómo la presentas. Nace de la fe, del don de Dios o de tu invención. ¿Qué es lo que le vas a dar a Dios? La gente dice, voy a hacer pacto con Dios. Tengan mucho cuidado, hermano, porque es Jehová el Dios de los pactos, no nosotros. Él es el que ha hecho un pacto de gracia con el ser humano sin merecerlo. Nosotros no podemos exigir nada a Dios. Él es quien nos provee en su misericordia y en su amor para llegar a su gracia. Bueno, hermanos, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Con esto termino, son las 8 de la noche, no quiero alargarme más, dejaré el estudio para el siguiente sábado. No sé si todo quedó claro o hay alguna pregunta por ahí. Puede levantar su mano si gusta. Perfecto, perfecto. Dios mediante, entonces, nos vamos a ver el próximo sábado. Oremos. Padre bueno, hoy exaltamos tu nombre, te damos gracias por la provisión hermosa de tu palabra que ha sido expuesta, Señor, que está ahí en el Génesis y constantemente nos permite ser guiados, llevados a tu gloria, a tu amor, a tu misericordia. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a examinarnos, amado Señor. Ayúdanos a examinarnos, examínanos, oh Dios. Ayúdanos a ser totalmente entendidos en tu palabra. Si alguno de los que estamos aquí, Señor, verdaderamente no te conocemos, no hemos abandonado nuestro pecado, debemos ir al arrepentimiento, Señor, pero no podemos solos. Ayúdanos, Señor. Vivifícanos, transfórmanos, abre nuestro entendimiento, nuestra manera desfigurada de verte, Señor. Que esta palabra que es luz nos permita ver cada vez más con claridad tu rostro, tu gloria, y podamos ser guiados hacia tu presencia. Pongo en tus manos mi vida, la vida de nuestros hermanos, de aquellos que se conectan, de aquellos que verán esta pequeña clase, Señor. Y pedimos que seas guardándonos, bendiciéndonos y haciendo una obra sobre nuestras vidas
Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.